Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría que estés viendo este video. Como siempre, a mí me encanta que puedan tomarse un rato para ver este tipo de contenido desde un lugar donde sea una charla, donde puedas tener un ratito de escuchar una perspectiva distinta a lo que, a lo que se suele escuchar allá afuera, ¿no? Por algo estás en esta comunidad tan bonita. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a toda la familia increíble que se acaba de sumar a Manifiesta tu Magia. La verdad estoy orgulloso de todo lo que se está creando. Me encanta ver cómo la comunidad entre sí se empieza a sinergizar y empieza a crecer y empieza a expandirse. Sobre todo, toda la sinergia que se empieza a crear, ¿no? Como un compi le habla a otro compi y se empieza a generar como una bola en la cual todo está creciendo cada vez más rápido. Quiero agradecerte por estar acá y hoy te quiero hablar de algo que a mí me pareció muy bonito el otro día. Yo todas las mañanas, como ustedes saben y como enseñamos en el programa, la importancia de tener una bitácora en un lugar donde podamos expresar nuestros pensamientos y lo que nos pasa. Y hay algo que se me vino hoy que quiero hablar. Acá tengo un montón de anotaciones de charlas que me gustaría tener con ustedes y hoy quiero hablar de algo que tiene que ver con el poder liberarnos de todas las cargas mentales que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente, y cómo liberarnos del conflicto, cómo hacer para poder vivir una vida desde un lugar en paz, cómo hacer para evitar que cada vez que pase algo que esté fuera de nuestro control, cada vez que pase algo que va en contra de lo que creemos que queremos, cada vez que estamos en una situación de conflicto, liberarlo, para poder estar en paz. Y hay un proceso muy lindo que es el proceso de liberación. En un curso de milagros, que es el libro que estudio todas las mañanas, lo llama la expiación. Y yo te quiero poner un ejemplo. Lo primero que quiero que entiendas, el primer concepto que quiero que entiendas es que aquello que querés quizás no es lo que realmente querés. Y vamos a desarrollar un poquito este concepto para que lo puedas tener bien en claro en tu cabeza y que lo podamos desmenuzar juntos. Vamos a poner, por ejemplo, una chica o un hombre. Vamos a poner dos ejemplos para que cualquiera se pueda sentir representado. Una chica, bueno, vamos a hablar de una chica. Vamos a poner el ejemplo de Ceci, que siempre hablamos de Ceci. Vamos a poner, por ejemplo, Ceci, que quiso ser toda su vida actriz. Toda su vida actriz. ¿Por qué quiere ser toda su vida actriz, Ceci? Porque ella cree que su pasión es ser actriz y quiere ser actriz y quiere tener reconocimiento, ser famosa, crecer, ser una referente en su área y lo que sea. Ceci durante mucho tiempo en su vida estuvo siempre intentando lograr esto y siempre con mucha frustración, mucho enojo, mucha ira porque cree que no hay oportunidades, porque cree que es un mercado en el cual es muy difícil llegar y un montón de conflictos, ¿sí? Ceci cree que ella quiere ser actriz, pero en realidad hay un deseo oculto atrás de eso que ella desea. Y es la razón por la cual tiene tanto conflicto en relación a eso. Ceci, ¿por qué quiere ser actriz Ceci? Se hace memoria, quiere ser actriz, porque cuando era chiquita quizás ni siquiera se acuerda. Cuando era chiquita ella veía a su papá y a su mamá viendo actores, o viendo películas, o viendo mujeres, porque ella es mujer, o se percibe como mujer, viendo mujeres y reconociéndolas por su labor como actriz. Entonces, incluso ella de chiquita, como veía eso, se ponía a actuar en su casa y los padres le prestaban atención cada vez que actuaba. Ceci fue creciendo y fue creyendo que su camino era ser actriz porque veía que sus papás le prestaban atención a ella y que recibía la atención de sus padres a través de esa actividad que es actuar. ¿Qué pasa? Ceci empieza a hacer su camino y en todo ese camino entra mucho conflicto. Todo el tiempo hay conflicto, todo es difícil, todo es malo, todo el tiempo conflicto, 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 conflicto. ¿Por qué hay tanto conflicto? Porque en realidad lo que quiere Ceci no es ser actriz, sino que lo que quiere es el reconocimiento de su papá y de su mamá. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo de Juan.
Juan quiere jugar al fútbol, toda su vida quiso ser jugador de fútbol, jugador de fútbol, jugador de fútbol, jugador de fútbol. En realidad Juan pero ¿por qué quiere ser jugador de fútbol? Porque veía a su papá y veía que su papá aprobaba todos los domingos a la gente que jugaba al fútbol. Entonces él dice, yo quiero jugar al fútbol para que mi papá me vea. En realidad no quiero ser jugador de fútbol, quiero que mi papá me vea. Ese es el deseo oculto detrás del conflicto. Si nosotros estamos yendo en una dirección y hay mucho conflicto en esa dirección, en realidad tengo un deseo oculto que no estoy viendo. Que el ego nos dice que es algo para nosotros superficial, que es un resultado, cuando en realidad es algo interno que nos está pasando adentro nuestro, que tiene que ver justamente con eso, con el reconocimiento o con alguna necesidad no cubierta de cuando éramos pequeños. Cuando nosotros vemos ese deseo oculto detrás de la situación, empezamos a encontrar el regalo y empezamos a encontrar el aprendizaje que es hacia dónde vamos a ir o cómo liberarnos de esa sensación. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que con mi papá siempre tuve una relación conflictiva, siempre me peleé con la figura masculina de mi casa, todo el tiempo me peleaba con ella, o esa figura tenía mucha autoridad. Y la forma en la cual mi papá me prestaba atención, porque mi papá estaba siempre trabajando, estaba siempre haciendo cosas, siempre productivo, siempre proveyendo, siempre haciendo en la suya, la única forma en la cual mi papá me ve a mí es con conflicto. Me choco con mi papá todo el tiempo, entonces a través del conflicto mi papá me ve. Entonces, cuando tengo una figura masculina, una figura de autoridad que me representa a mi papá, yo choco, yo me pongo en conflicto con él, porque me ve. Entonces empiezo a tener conflictos en mis relaciones laborales, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de amigos con la figura masculina del sistema en el cual estoy, y me empieza a generar conflicto, y me empiezo a pelear. Y lo único que estoy buscando en ese conflicto, ¿sabés qué es? El deseo oculto de la necesidad de ser visto por mi papá en ese caso. Entonces, cada situación de conflicto sucede porque hay un deseo oculto atrás, una necesidad oculta que si nosotros no aprendemos a verla con conciencia, si no empezamos a verla con una dirección coherente, ese deseo oculto termina poseyendo nuestra vida. Y empezamos a actuar en relación a eso. Y como ya van a ver, los que estén en reprogramación mental ya lo vieron, los que no, ya van a llegar ahí, van a entender que ese conflicto, lo que termina pasando es que en realidad nos hace actuar para reforzar ese conflicto, nos hace actuar para seguir en ese lugar, porque es la forma en la cual creemos de manera inconsciente que vamos a obtener esa necesidad. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder liberar esa sensación de conflicto y de pelea es dejar de resistirnos a ella. Hay una ley de la física que dice que para que un cuerpo se quede quieto, para que esto no se mueva, tiene que haber una fuerza en esta dirección, que vamos a poner que es de 10 unidades, y tiene que haber una fuerza en la otra dirección en 10 unidades, para que eso no se mueva. Si esta fuerza tiene uno más, esto se va a mover en una dirección, y si esta tiene uno más para el otro lado, se movería. Entonces, las dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros, en relación a esto, si nosotros tenemos las dos fuerzas que se están chocando entre sí, si tengo esta fuerza de esta energía que me dice que de conflicto, y yo la recibo, yo estoy haciendo la misma fuerza para el otro lado, para que esto se quede así. Entonces el conflicto se queda donde está porque estoy yo reaccionando al conflicto. ¿Cómo se libera esto? Soltando la fuerza y empezando a entender que la vida tiene un sistema perfecto de funcionamiento. Y que cuando empezamos a aceptar ese funcionamiento y soltamos ese control, es cuando la magia empieza a suceder. Porque viene alguien y me quiere pelear conmigo y yo le digo, ok, hago lo que quieras. Eso es un trabajo interno porque el ego no va a querer. Todo tu sistema va a querer pelear. Si vos aprendés a no pelear y aceptar la situación que el campo te está poniendo, es cuando la liberación se produce. Porque esa energía puede fluir y se puede ir. Yo no la retengo. Entonces, si tu jefe te está diciendo que vayas a trabajar un sábado, que lo comentó una compi, ¿qué pasa
y vos crees que hay conflicto, porque nos comentaste que había conflicto, que sentías que no iban a poder con vos, que había lucha, lucha, lucha. ¿Qué pasa si no lucho con esa situación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si voy y hago mi trabajo excelente? Y si veo que no me gusta, cambio de trabajo o haré lo que sea. ¿Qué pasa? Porque si yo creo que a mí me están queriendo luchar y yo no lucho, la energía pasa. Los boxeadores se cansan más cuando erran un golpe que cuando lo aciertan. Entonces, permití que si hay una energía de que te quiere golpear, esquivala y déjala pasar. Si sentís que que tu trabajo está todo en contra tuyo, que tu familia está toda en contra tuya, aceptalo. Y ok, y si suelto el control y permito que el campo me hable y que la vida me hable, si la vida me está diciendo vení a trabajar un sábado, o la vida me está diciendo mirá dejá de ir a lo de tus papás, o la vida me está diciendo separate de tu pareja, y yo lo veo y lo siento y sé que es por ahí el camino, ¿qué pasa si actúo en coherencia con eso y me dejo llevar por eso a lo que yo le pongo resistencia? Si tenés resistencia a algo, déjala ir. Hay una frase en un curso de milagros, y con esto vamos a ir terminando el video, que dice, la expiación, es decir, la liberación, sucede como la reevaluación de todo aquello a lo que le ponemos valor. Si vos estás frente a una situación de conflicto y tu cabeza está ahí, es porque tu cabeza le pone valor a ese conflicto, porque hay algo que querés de manera desesperada, sea lo que sea. Permitite liberarte. ¿Qué pasa si eso que quiero no lo tengo? ¿Qué pasa si eso que rechazo lo acepto? ¿Qué pasa si suelto ese capricho mental que aparece a veces y lo acepto y digo que la vida siga su curso? ¿Qué pasa? En ese momento vas a entender que la vida tiene un orden natural de funcionar y que el camino de menor resistencia no es el que a vos te genera menor resistencia, es el que a la vida le genera menor resistencia. ¿Qué pasa si soltás las expectativas y dejás ir todo eso que esperás y simplemente empezás a reconocer lo bueno? Y por último, lo último que quiero decirles hoy es que la forma de hacerlo de manera práctica, eso es reconociendo los agradecimientos. Anda a ese conflicto, anda a ese lugar en el cual estás poniendo tanta resistencia y empezá a agradecerlo. Empezá a verle el lado bueno a esa situación. Empezá a ver lo positivo de aquello que crees que hay negativo. Y ahí vas a encontrar liberación. Familia, los amo con todo mi corazón. Los voy a dejar por acá. Espero que me comenten este video y me cuenten qué les pareció. Los amo y nos vemos, familia, como siempre, en la quinta dimensión.